Ahora, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa el venezolano de a pie de este encuentro o de estos encuentros sostenidos entre gobierno y oposición? Que lleguen a un diálogo y a un entendimiento positivo para el pueblo, porque el pueblo la estamos pasando muy mal. Mira, yo considero que el diálogo del gobierno con la oposición ha sido ineficiente, porque, si mal no recuerdo, fue en el 2014 que se sentaron y dialogaron, no recuerdo exactamente, pero ¿qué fruto rindió eso? Yo creo que falta un poco más de disposición y voluntad de parte del gobierno para que sea efectivo ese diálogo. Tienen que dialogar, no deberían. Tienen que dialogar, poner seriedad en ambos sentidos, porque no hemos visto resultados de ninguna de las partes. Porque así se busca una mejor solución. Y así ellos entran en paz y nosotros vivimos mejor. Que eso es lo que queremos, que haya paz, que haya un diálogo entre gobierno y oposición, porque todos somos venezolanos y todos nos merecemos de vivir en paz. Esta es una parte, digamos, es la opinión de algunos venezolanos. En redes sociales se ha manejado otra tendencia, pero quiero darle la bienvenida a Thaís Peñalver, abogada, analista política, escritora, columnista venezolana. Thaís, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Buenas tardes, Daniel, gracias por la invitación. Thaís, si bien es cierto que estábamos oyendo lo que pensaban venezolanos que fueron entrevistados por nuestros corresponsales, hay solo una cosa que pareciera, no sé si molestar sea la palabra exacta, porque creo que nadie se opone a un diálogo entre oposición y gobierno. Lo que se reclamaba ayer, después de que Maduro informó quiénes habían asistido a este encuentro, es porque la oposición no lo había dicho, es decir, ¿por qué no lo había hecho público? Sí, Dania, todos queremos el diálogo. El diálogo es una institución, tiene que existir una brecha, tiene que haber un espacio para que el régimen que ha tenido a los venezolanos secuestrados, pues converse con la otra parte y nos reconozca como oposición. El diálogo es una institución, ocurrió en Vietnam, pero tiene unos parámetros mínimos. El principal parámetro de un diálogo es la transparencia y la información. Los que dialogan, los que acuden al diálogo, tienen que informarle a la gente, tienen que informarle al país, tienen que informarle a todos aquellos que salimos a marchar el 1 de septiembre y atendimos el llamado. Estas cosas ocurren porque la oposición no ha entendido que el régimen juega sucio, que son gente muy mala, no pueden confiar en ellos y tienen indudablemente que asistir a un diálogo con intermediarios o no, pero tienen que jugar a la transparencia cuando se hacen estas cosas. Por ejemplo, hasta hace una semana representantes de la oposición, Enrique Capriles decía que no había nada que dialogar, y cuando se ha hablado de esto se dijo que no había discusión en relación al referéndum revocatorio y que el diálogo no era lo planteado en este momento. Escuchábamos a Timoteo Zambrano decir que este fue un encuentro de coyuntura, y ahí es donde yo preguntaría de nuevo, si fue de coyuntura, si hablaban de la reunión de los países no alineados, ¿por qué no decirle al país que se iba a sostener este encuentro? Sí, porque yo creo que no han entendido muy bien que el juego democrático se basa en darle la cara a la gente y no hacer las cosas a espaldas de todos nosotros. Yo veo que Nicolás Maduro ayer anuncia un diálogo nacional por la paz en Venezuela. Yo no sé si eso es cierto, no sé si realmente se reunieron. Lo que yo sí sé es que mis representantes no me informaron a mí como venezolana que se iban a reunir el sábado y el domingo. Lo que sí había, como tú bien dices, eran rumores y la negativa de Capriles, de decir que no iban al diálogo. Resulta que entonces ayer Nicolás Maduro nos informa que Capriles tenía un representante allí. Nosotros no tenemos nada que dialogar en este momento hasta que no tengamos la fecha para la recolección del 20% de las firmas y dañas, que es nuestra salida democrática del régimen de Nicolás Maduro. Del resto no tenemos nada que dialogar. Después se dialogará y se hará una transición. Pero en este momento nuestra prioridad es el día de mañana. Estamos contando las horas para que Venezuela sepa la fecha para recolectar las firmas, para ir todos masivamente a firmar para sacar a Nicolás Maduro del poder.
El día de mañana es el día que el Consejo Nacional Electoral tendría que dar esta fecha. ¿Qué pasa si no la da? ¿Qué pasa si no la da? Porque habríamos perdido una oportunidad de recuperar a Venezuela, porque ya sabiendo las elecciones a gobernadores, que eran un mandato constitucional, que está establecido en nuestra Constitución y que tenía que realizarse en diciembre, alguien decidió que eso no va a ocurrir, pero tampoco defendieron, por lo menos nuestra Asamblea Nacional defendió ese derecho que tenemos los venezolanos. Si no se nos dan la fecha, si no se celebra el revocatorio en el 2016 y Dania, los venezolanos vamos a perder completamente lo poco que queda de República, porque ya no yendo a las elecciones de gobernadores le hemos dado, o le han dado, que no lo han peleado, un año de respiro al régimen de Nicolás Maduro. Pues habrá que esperar el día de mañana para saber cuál va a ser el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, si es que lo tiene. Thaís, ¿cuál tendría que ser, y es mi última pregunta, la actitud de la oposición en caso de que mañana no se produzca ningún pronunciamiento? Es decir, mucha gente piensa que el gobierno plantea siempre dialogar cuando tiene el agua al cuello. Lo ha hecho en distintas oportunidades en Venezuela. No es la primera vez que se plantea un diálogo. Lo decían, por ejemplo, los venezolanos que escuchábamos. Los diálogos anteriores no han dado resultado. Si mañana no hay aviso, si mañana no hay un comunicado de parte del Consejo Nacional Electoral, ¿qué camino le queda a los venezolanos? Primero, el que pide diálogo, Idania, y eso está escrito en la legislación internacional, es que tiene algo que ofrecer. Y quien está en disminución de condiciones. Eso es lo primero que hay que entender. Ellos son quienes están pidiendo diálogo. Nosotros tenemos una Asamblea Nacional que ganó de una forma abrumadora. Nosotros somos los que salimos el 1 de septiembre y que el mundo vio la fotografía. Y mañana el CNE no nos anuncia la fecha para la recolección de firmas, como nos habrá violado el derecho constitucional que tenemos todos los venezolanos de ir a un referendo y llevar a Nicolás Maduro a ese referéndum. Si mañana no tenemos la fecha, repito, entonces tenemos que entender que ya entramos en una situación donde no tenemos más nada que hacer. Perdemos todas las opciones, porque es un mandato constitucional. Lo que dice la Constitución hay que respetarlo, y eso tiene que entenderlo también nuestra clase política, que pareciera que no tiene un compromiso con lo que dice nuestra Constitución y que no entiende que por encima de nuestra Constitución no existe nada, sino la voluntad del pueblo de Venezuela, que yo me considero pueblo que está desesperado en este momento, porque la espera se mide en vidas, Idania, en vidas humanas en este momento en Venezuela. Y una circunstancia y una situación como la que describes, Thaís, no requiere mensajes claros, no requiere directrices transparentes, no requiere que los venezolanos en su conjunto entiendan que la oposición es una sola, monolítica, con una meta trazada. Y que tiene que rendirnos cuenta de cada uno de sus actos, sí, porque eso fue lo que te faltó, que tienen que rendirnos cuentas, pero también tienen que entender que el referéndum no le pertenece en este momento a la clase política. El referéndum le pertenece a cada uno de los venezolanos que queremos revocar a Maduro. Si nuestra clase política no está a la altura de defender el referéndum, pues entonces comienza la fase de la progresividad en un tipo de protestas que nadie va a convocar, Idania, y eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar muchos casos como Villarrosa, queremos evitar muchas conmociones como las que se viven a diario en Venezuela, y el CNE y nuestra oposición política tienen la última palabra. De ellos depende la paz en Venezuela en este momento. Pues quiero agradecer a Thaís Peñalver por estar con nosotros en esta parte del programa. Thaís, buena tarde para ti. Buenas tardes, Diana. Muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos.